Si recordamos cómo se hacía una división, por ejemplo, 630 entre 3, bueno, pues cogíamos el primer numerito, 6 entre 3 era 2, esto me da 0, bajo el 3, 3 entre 3 es 1, de nuevo 0, bajo el 0, 0 entre 3 es 0, y me sobra 0. Bueno, pues teníamos el dividendo, que era esta parte de aquí, teníamos el divisor, teníamos el resto, y esto lo llamábamos cociente, el cociente de dos números. Si lo expresamos esta división como una fracción, 630 entre 3, bueno, pues esto es un cociente indicado, es un cociente que todavía no se ha realizado, que todavía no se ha calculado, pero que está ahí indicado. Si hiciéramos la división, pues ya nos saldría el cociente. Y esto es lo que quiere decir la definición de fracción. Una fracción es el cociente indicado entre dos números enteros, A y B, siendo B distinto de 0, siendo el denominador distinto de 0. Por una cuestión matemática que ahora no vamos a entrar, que bueno, pues que dividir entre 0 pues no se puede. Fracciones equivalentes. Bueno, pues dos fracciones son equivalentes cuando representan la misma cantidad. Esto lo hemos hablado ya muchas veces. Si nosotros tenemos una unidad y entonces nosotros esa unidad, por ejemplo, vamos a suponer la fracción 2/4, pues la fracción 2/4 significa que dividimos la unidad en 4 partes iguales y nos quedamos con 2 partes. Nos quedamos con todo este trozo. Pues si yo ahora una unidad del mismo tamaño, por ejemplo, hago esta fracción, que quiere decir que divido en 8 partes iguales, y de estas 8 partes cojo 4. Bueno, pues si os dais cuenta, aunque aquí he cogido 4 partes y en la otra había cogido 2, al final resulta que lo que cojo es lo mismo. Por lo tanto, dos fracciones son equivalentes cuando representan la misma cantidad. Esa es la definición. Dos fracciones son equivalentes cuando representan la misma cantidad. Ahora, yo quiero comprobar que dos fracciones son equivalentes. Bueno, pues entonces hago el producto de sus extremos y el producto de sus medios. Es decir, multiplico 2 por 8 y multiplico 4 por 4. 4 por 4 es 16 y 2 por 8 es 16. Si esto da lo mismo, pues entonces resulta que son equivalentes. Si os dais cuenta, esto es hacer una división. Porque yo hago 2 por 8, 16, 4 por 4, 16. Es decir, si tú divides una fracción entre otra y te da la fracción unidad, si tú divides algo entre otra cosa y te da 1, pues significa que es lo mismo, porque 7 entre 7 es igual a 1. 16 entre 16 es igual a 1. Por lo tanto, si yo divido una fracción entre otra y me da 1, cualquier fracción que fuera 6 partido de 6, 8 partido de 8, si me da numerador y denominador igual, pues eso significa que las dos fracciones son lo mismo. Entonces, dos fracciones son equivalentes cuando representan la misma cantidad. ¿Cómo se comprueba que son equivalentes? Pues haciendo el producto de los medios y de los extremos, viendo que da lo mismo, o simplemente dividiendo una entre la otra, y el resultado tiene que ser una fracción unidad. Dentro del concepto de fracciones equivalentes, pues podríamos hacer dos operaciones: ampliar o simplificar una fracción. Si partimos de una fracción, por ejemplo 12 partido de 36, bueno, pues yo podría amplificar esta fracción multiplicándola arriba y abajo por el mismo número. Y me seguiría dando una fracción equivalente. Multiplico por aquí por 2 y multiplico aquí por 2. 12 por 2, 24. 36 por 2, 72. Esta fracción es equivalente a esta de aquí. Representan la misma cantidad. Si por el contrario yo quiero simplificar, que es lo que normalmente a mí me va a interesar, pues yo, y además lo que tenemos que hacer siempre en cualquier operación de fracciones, cuando lleguemos al resultado final, simplificamos hasta la fracción irreducible. Bueno, pues vamos a simplificar. Por ejemplo, dividiendo también, pues no sé, buscamos divisores comunes, podríamos dividir entre 6, podríamos dividir entre 3, podríamos dividir entre 2.
Bueno, vamos a dividir entre 2. Vamos a dividir entre 2. Pues 12 entre 2 es 6 y 36 entre 2 es 18. Bueno, pues esta fracción es equivalente a esta de en medio, pero se ha simplificado. ¿Se ha simplificado todo lo que podríamos haberla simplificado? Pues no, porque esto se puede seguir dividiendo. Podemos dividir otra vez entre 2. Podemos dividir entre 2 y dividimos aquí entre 2. Y entonces nos quedaría 6 entre 2, nos quedaría 3. Y 18 entre 2 nos quedaría a 9. Pero es que todavía se puede seguir simplificando más, porque podríamos dividir entre 3. Y aquí podríamos dividir entre 3. Y esto nos quedaría 3 entre 3, 1. Y 3 y 9 entre 3, 3. Esta sería una fracción equivalente a todas las anteriores, pero es la fracción irreducible, porque esta ya no se puede simplificar más. Tenemos un número primo y otro número primo, tanto arriba como abajo. Si a nosotros nos dan esta fracción de partida y nos piden hallar la fracción irreducible, pues habría que ir dividiendo poquito a poco. Hay un camino más corto, que es buscar el máximo común divisor de estos dos números. Y directamente dividir aquí. El máximo común divisor de estos dos números, bueno, pues habría que descomponer factorialmente estos números, ¿vale? Esto sería 3 por 2 elevado a 2, y este de aquí, pues sería 3 elevado a 2 por 2 elevado a 2. Entonces cogemos los comunes al menor exponente, es decir, 3 es común, aquí está elevado a 2, aquí está elevado a 3, cogeríamos el 3, y 2 elevado a 2 lo cogemos en cualquier caso, es decir, 2 elevado a 2 es 4, 4 por 3, 12. Dividimos entre 12, dividimos entre 12, y 12 entre 12 es 1, 36 entre 12 es 3. Nos ahorramos dar tantos pasitos que normalmente vamos a tardar más que hacer, pues, una factorización, buscar el máximo común divisor y dividir. Vamos ahora a representar fracciones en la recta numérica. Para eso sería conveniente que recordáramos el concepto de fracción propia, impropia y fracción unidad. La fracción unidad es aquella que equivale a 1, que la cantidad que representa es 1. Entonces, ¿cuáles son esas? Pues por ejemplo, 2 partido de 2, 7 partido de 7, 15 partido de 15. Todas estas fracciones valen 1. Por lo tanto, si yo tengo aquí un 0, yo gradúo la recta numérica de la siguiente manera, pues estas 3 estarían aquí, porque las 3 valen 1. Ahora tenemos otro tipo de fracciones, las propias, que son aquellas pues que valen menos que 1. Y eso se ve a simple vista comparando el numerador y el denominador. Si el numerador es más pequeño que el denominador, pues son fracciones propias, valen menos que 1. Por ejemplo, 3 cuartos, 2 tercios, 1 medio. Serían fracciones que valen menos que 1, porque el numerador es más pequeño que el denominador. El numerador es más pequeño que el denominador. Después hay otro tipo de fracciones que el numerador es más grande que el denominador. Por ejemplo, 4 tercios, 5 cuartos, 7 quintos. Todas esas, pues el numerador es mayor que el denominador. Por lo tanto, son fracciones impropias. Las fracciones impropias van a estar a la derecha del 1. Las fracciones propias van a estar a la izquierda, entre el 0 y el 1. Entonces vamos a representar, por ejemplo, 2 tercios. Bueno, pues el denominador nos dice que la unidad se divide en 3 partes. Del 0 al 1 se divide en 3 partes. Pues venga, dividimos eso en 3 partes y cogemos 2. 1 y 2. 1 y 2. Pues aquí estaría 2 tercios. Vamos a representar ahora una fracción impropia. Por ejemplo, 5 cuartos. Para representar una fracción impropia, es un poquito más difícil, ¿vale? Nosotros tenemos, como supera al 1, pues tenemos que ver cuánto lo supera, porque podríamos tener otra fracción que fuera 9 cuartos. Y podríamos tener otra fracción que fuera 14 cuartos. Bueno, pues todas superan al 1, pero es que hay algunas de aquí que superan también al 2 y que superan al 3. ¿Cómo lo hacemos eso? Pues bueno, hay varias formas. Podemos hacer la división más o menos. Esto sabemos que 5 entre 4 nos va a dar 1, y pico.
9 entre 4 nos va a dar 2, y pico, 14 entre 4 nos va a dar 3, y pico, ¿vale? Pues entonces haciendo esa división aproximada ya sabemos más o menos dónde está, es decir, esto va a estar entre el 1 y el 2, esta va a estar entre el 2 y el 3, esta va a estar entre el 3 y el 4. O podemos también acordarnos de aquel concepto que era el número mixto. Esto, 5 cuartos, era igual a 1 más 1 cuarto. Esta de aquí, por ejemplo, sería igual a 3 más 2 cuartos. Entonces, con esta información es muy facilito representar en la recta numérica, porque tú dices, por ejemplo, 5 cuartos. Bueno, pues 5 cuartos sería 1 más 1 cuarto. 1 cuarto, pues divido esta unidad en 4 partes iguales y cojo una. Y aquí estaría 5 cuartos. En el caso de 9 cuartos, bueno, pues 9 cuartos es 2 más 1 cuarto. Pues si esto es 2, tendría que irme hasta aquí y dibujar el 3, dividir esto en 4 partes iguales y coger una más, un cuarto más. Del 2 aquí, un cuarto más. Y esto sería 9 cuartos. Vamos ahora a comparar fracciones, o una cosita, un paso superior, que sería ordenar fracciones. Vamos a suponer que yo tengo 2 quintos, 7 quintos, 4 quintos y 6 quintos. Bueno, pues cuando tienen el mismo denominador, no tengo nada más que comparar los numeradores, ordenar según los numeradores y ya está, es muy sencillo, porque si yo aquí tengo una unidad y divido esto en 5 partes iguales, pues entonces una y 2 partes iguales. Si esto lo divido también la misma unidad en 5 partes iguales y cojo 7, 1, 2, 3, 4, 5... Anda, necesito otra porque esto es una fracción impropia. Bueno, pues divido también de nuevo en 5 partes y cojo las 2 que me faltan. Vale, ahora aquí en este caso vuelvo a dividir en 5 partes y cojo 4. Y en este caso, pues vuelvo a dividir en 5 partes. 1, 2, 3, 4 y 5. Y de nuevo fracción impropia. Y cojo la que me falta. Bueno, pues se ve claramente que está directamente relacionado con el numerador. La más grande es 7 quintos, que es mayor que 6 quintos, que es mayor que 4 quintos, que es mayor que 2 quintos. Y ya está, es muy sencillo. El siguiente caso sería cuando el numerador es el mismo. Por ejemplo, 3 cuartos, 3 medios, 3 sextos, 3 décimos. Vale, pues en este caso, vamos a ver. Nosotros tendríamos, por ejemplo, voy a comparar esta y esta de aquí. Pues si yo tengo esa unidad que habíamos hablado antes, y en este caso la divido en 4 partes, y cojo 3, pues entonces tendría una cosa tal que así. En este caso hago la misma unidad, más o menos, y en esta ocasión la divido en 6 partes. Y cojo 3, pues tal que así. Y ya, bueno, vamos a coger esta también, más o menos del mismo tamaño, pero en este caso la tengo que dividir en 5 partes iguales. Bueno, pues si divido en 5 partes iguales y cojo 3, pues estamos viendo que como en todos los casos, bueno, vamos a coger, ya que estamos también, vamos a dibujar esta. Esta de aquí lo único que pasa es que necesito 2 unidades. Entonces, bueno, divido cada unidad en 2 partes y cojo 3. Bueno, pues estamos viendo que a igual numerador, cuanto más pequeño es el denominador, más grande es la parte que cojo. Cuanto más pequeño es el denominador, más grande es lo que yo me llevo. Porque las partes, como siempre me llevo 3 partes, cuanto más grandes sean esas partes, pues más me llevo.
¿Y cuánto es más grande una parte? Pues en cuanto menos veces la divida. Es decir, aquí divido la unidad en dos partes, pues estas dos partes son grandes. Aquí divido la unidad en 10 partes, pues estas partes son muy pequeñitas. Entonces, si me llevo 3 partes muy pequeñitas, pues me llevo muy poquito. Por lo tanto, ¿cómo se ordena esto? Pues de mayor, en este caso, de mayor a menor. Bueno, pues la mayor se ve aquí gráficamente muy claro, pero también vemos que es la que tiene el denominador más pequeño. 3 medios es mayor que 3 cuartos, que es mayor que 3 sextos, que es mayor que 3 décimos. Para ordenar fracciones con igual numerador, la mayor es, cuanto más pequeño sea el denominador, mayor es la fracción. Y ahora tendríamos el caso más complicado, que serían fracciones que no tienen ni el mismo numerador, ni el mismo denominador. Por ejemplo, esas tres. Bueno, pues en este caso podríamos hacerlo gráficamente. Es decir, yo cojo la pieza y entonces divido esto en 3 partes y me llevo 2. Cojo esta, divido en 5 partes y me llevo 4. Y podría hacer esta, divido en 4 partes y me llevo 7. 1, 2, 3, 4. Como me faltan, tengo que coger una unidad más. Vuelvo a dividir en 4 partes. 4, 5, 6 y 7. Vale, pues está claro aquí que la mayor va a ser esta, 7 cuartos. Después va a ser 4 quintos. Y después va a ser 2 tercios. Pero este procedimiento gráfico, que además yo estoy haciendo aquí a mano alzada, pues no es muy exacto porque, bueno, en este caso son fracciones que están muy separadas entre sí. Pero si fueran, o son fracciones que tienen el denominador muy pequeño, pero con fracciones con denominador muy grande, o fracciones que están muy cerca entre sí, el procedimiento gráfico no sirve. Por lo tanto, tenemos que hacer uno calculando. ¿Cómo? Igualando a común denominador. Entonces calcularíamos el mínimo común múltiplo de estos tres denominadores, ¿vale? Que sería, tendríamos que descomponer, en este caso esto es 2 elevado a 2, estos son números primos, pues serían comunes y no comunes al mayor exponente, 3 por 5 por 2 elevado a 2, que esto es, 3 por 5 es 15, y 2 elevado a 2 es 4, vale, pues 15 por 4 sería 60. El mínimo común múltiplo sería 60, entonces 2 tercios es igual a 60, 60 entre 3 es 20, 20 por 2 es 40. 4 quintos sería 60 entre 5 es a 12, 12 por 4, 48. Y 7 cuartos sería... Y 60 entre 4, 15, 15 por 7, 105. Por lo tanto, comprobamos que, efectivamente, comparando los numeradores, pues lo habíamos hecho bien desde el primer momento. Bueno, ahora voy a los siguientes ejercicios que vayamos a hacer, ya van a estar resueltos. Los voy a explicar sobre folios resueltos, porque lo he grabado todo, pero ha habido un problema con la cámara y no se ha grabado nada de esa parte. Así que como ya lo tengo hecho, no lo iba a repetir otra vez. Así que bueno, esto es... vamos aprendiendo poquito a poco. Vamos a trabajar ahora el concepto de sacar factor común en una operación combinada de fracciones. Si nosotros observamos que en cada uno de los sumandos hay un factor que se repite, en este caso 3 medios, 3 medios y 3 medios, este delante o este detrás, pues ese factor que se repite en los tres sumandos lo podemos sacar fuera. Lo sacamos fuera y en el interior del paréntesis dejamos, pues bueno, si nosotros sacamos fuera y sacamos fuera, ¿qué nos queda dentro? Un cuarto menos, cuidadito con el signo, ¿vale? Que aunque el signo esté delante del 3 medios, el 3 medios lo hemos sacado positivo, por lo tanto este menos tiene que quedar dentro del paréntesis. Menos 2 quintos más 6 cuartos. Y lo dejamos así. En el examen no vamos a pedir que calculéis esto. Esto nos va a servir más adelante, sobre todo en álgebra, cuando haya alguno de estos sumandos pues tenga una X, y entonces ya lo veremos, ¿vale? Pero de momento, simplemente con que seáis capaces de sacar fuera
el factor común y expresarlo de esta forma. Cuidadito, no os olvidéis del paréntesis, ¿vale? Pues con esto estaría correcto. El caso contrario es, nosotros os damos una expresión de esta forma, una fracción que sabemos que se puede resolver sumando estas tres y después multiplicando, o multiplicar usando la propiedad distributiva por cada uno de los sumandos. Eso es lo que nosotros queremos que expreséis. Expresa aplicando la propiedad distributiva. Bueno, pues la propiedad distributiva dice que 3 medios por 1/4 menos 3 medios por 2/5 más 3 medios por 6/4. Que esté el 3 medios delante o que esté detrás, bueno, pues eso da un poco igual. Aquí lo lógico hubiera sido hacerlo de esta manera. 3 medios por 1/4 menos 3 medios por 2/5 más 3 medios por 6/4. Por ir un poquito ordenado, pero vamos, que tanto esto como esto es exactamente lo mismo. Vosotros lo expresáis así en el examen y ya está. Más adelante seguiremos trabajando con estos conceptos. Vamos a ver ahora las potencias. Bueno, pues una fracción elevada a una potencia es lo mismo que ese numerador elevado a esa potencia y ese denominador elevado a esa potencia. Por ejemplo, 1/3 elevado a 2 sería 1 elevado a 2 entre 3 elevado a 2. 1 por 1 es 1, 3 por 3 es 9. 3 por elevado a 2 no es 6, 3 elevado a 2 es 3 por 3, que es 9. Vamos a suponer ahora que la base, es decir, la fracción, es negativa. En esos casos veíamos que cuando el exponente era par o el exponente era impar, pues que pasaban cosas distintas. Cuando el exponente es par, el signo se pierde. Y cuando el exponente es impar, el signo negativo se conserva. En este caso, menos 3 elevado a 2 sería menos 3 por menos 3. Menos 3 por menos 3, menos por menos es más. Menos 3 por menos 3 es 9. 2 por 2 es 4. Por lo tanto, este sería el resultado. Queda una fracción positiva, a pesar de que en el primer momento era negativa. En este caso, que está elevado a 3, un exponente impar, veremos que menos 3 por menos 3 por menos 3 es... Menos 3 por menos 3 es 9, y 9 por menos 3 es menos 27. Menos por menos más por menos, menos. Por lo tanto, el menos se conserva. Y ahora 2 por 2 por 2, 8. Vale. En las potencias no es lo mismo tener una base negativa, como hemos visto antes, que tener un exponente negativo. Si tenemos un exponente negativo, esto vimos que había que darle la vuelta a la fracción, que era el cálculo de la inversa. En este caso, pues se le da la vuelta a la fracción, 2/3, y se deja el 2 tal y como está, y ahora se calcula 2 por 2, 4, 3 por 3, 9. En un caso, como por ejemplo, que en vez de haber aquí una fracción, hubiera un número normal y corriente, 2 elevado a menos 1, bueno, pues esto lo expresamos como fracción en un primer momento para no tener demasiadas complicaciones, así, y entonces ahora le damos la vuelta. Y esto elevado a 1, que esto sería... todo este rollo, ya cuando hemos practicado y ya lo tenemos claro, pues nosotros 2 elevado a menos 1, pues directamente es un medio, ¿vale? No hay que hacer estos pasos intermedios, son un poquito para la explicación. ¿Qué pasa con las raíces de una fracción? Bueno, cuando tú tienes la raíz de una fracción, la raíz de a partido de b, pues eso es igual a la raíz de a partido de la raíz de b. La raíz de 1 partido de 16 es igual a la raíz de 1 partido de la raíz de 16. La raíz de 1 es 1, la raíz de 16 es 4. Vamos a ver, en una operación combinada, como por ejemplo esta de aquí, pues yo tengo que ver los signos. Lo primero de todo es los signos. Y como aquí tengo un menos, aquí tengo una división y aquí tengo un más, bueno, pues esto establece una jerarquía de operaciones que es la siguiente. Primero hago esto de aquí y luego ya pues el resultado lo expreso de esta forma y ya después hago la operación siguiente. ¿Qué ocurre? Que cuando yo hago esta división, 15 por 4, 60, 16 por 3, 48, esto se puede simplificar. Esto se puede simplificar. Entonces, si yo simplifico aquí, en vez de tener que calcular el mínimo común múltiplo de 8, 48 y 20, pues voy a tener que calcular el mínimo común múltiplo de 8, de 4 y de 20, que es mucho más sencillo, en este caso sería 40. Bueno, otro caso por aquí. Bueno, pues lo mismo, veo las
Veo que aquí hay un por, veo que aquí hay un paréntesis y un menos, veo que aquí hay otro menos, una división, un más, un paréntesis, un menos. Bueno, pues todo esto, siguiendo la jerarquía de operaciones, me dice que esto va en un bloque, que esto va en otro bloque y que esto va en otro bloque. Dentro de este bloque hay un paréntesis que se hace antes y aquí hay otro paréntesis que se hace antes. Aquí tenemos otra operación combinada. Bueno, pues lo mismo. Vemos que este por establece una jerarquía aquí y esta división establece una jerarquía aquí. Ahora, dentro de esta hay un paréntesis, por lo tanto eso habrá que hacerlo antes. Ahora, cositas para los problemas. Primero, a mí me pueden preguntar que calcule los 3/4 de 240. Me dicen, tengo 240 euros y me gasto 3/4. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto me he gastado? Bueno, pues eso sería la operación clásica, 3/4 de 240. 240 lo divido entre 4 porque son 4 partes, lo divido entre 4 y de esas 4 cojo 3, multiplico por 3. 240 entre 4 por 3. Se puede hacer al revés. 240 por 3 entre 4. El resultado sería 180. Ahora, hay otro tipo de problema que me diría, yo me he gastado 180 euros, que son los 3/4 del dinero que yo tenía. ¿Cuánto dinero tenía yo? Bueno, pues si yo me he gastado 180 euros, que son 3/4, ¿vale? Que son 3 partes de 4, yo podría decir, 180 es a un total lo que 3 es a 4. Y podría resolverlo haciendo esta operación, que sería 180 por 4 entre 3. O lo puedo razonar también, y yo digo, 180 euros. Son 3 partes. Pues entonces, ¿cuánto es una parte? Pues 180 entre 3. Una parte es 60. Como tengo 4 partes, 60 por 4, 240. En cualquier caso, el resultado total serían 240. Pero, ojo, no confundís cuando te piden que calcules una fracción de un total a cuando te dicen que una determinada cantidad es una fracción y que después calcules el total. Son dos cosas distintas. Vamos a resolver el clásico problema que te dicen, me gasto 6 partido de 12 en una cosa, me gasto 1/5 en otra, ¿cuánto es el resto? ¿Cuánto es el resto? ¿Qué fracción es el resto? Bueno, pues sumo estas dos, con el mínimo común múltiplo, y me da 42 partido de 60. Eso es lo que me he gastado. Si esto es lo que me he gastado, el total es 60 partido de 60, menos lo que me he gastado, pues esto es lo que me queda, que simplifico y me da 3 décimos. Eso es el resto, 3 décimos es el resto. Vamos con el problema estrella, que sería el siguiente. Yo tengo una parcela, o tengo una totalidad, lo que sea, en este caso vamos a suponer que es una parcela, y vendo 1/3 de la misma, ¿vale? Pues entonces, bueno, yo divido esto en 3 partes iguales, y como vendo 1/3, ¿vale? Vendo 1/3, eso es lo que vendo. ¿Con cuánto me quedo? Bueno, pues 3/3, que es el total, menos 1/3, pues me quedo con 2/3. Esto es que no habría ni que hacerlo, esto se hace mentalmente, ¿vale? Pero bueno, me quedo con 1/3. Ahora, una vez que yo he vendido eso, vendo 2/5 de lo que me queda, del resto. Es la frase clave para identificar este tipo de problema. No es que primero venda 1/3 y luego venda 2/5 del total. 1/3 del total y 2/5 del total. No. Primero vendo 1/3 del total y luego vendo 1/5 de lo que me queda. ¿Cuánto me queda? Pues me queda este trozo de aquí. Me queda este trozo de aquí. Entonces sería entender esto como una nueva totalidad y de aquí, pues vendo 2/5. Entonces yo divido esto en 5 partes más o menos iguales, divido esto en 5 partes y de esto voy a vender 2. Entonces, pero ahora tú tienes que calcular estos 2/5 de esta parte, ¿cuánto suponen del total? Entonces, como al final lo que te preguntan casi siempre es
¿Con cuánto te quedas tú? Pues entonces lo que yo digo es que en vez de calcular los 2/5, que es lo que terminas vendiendo, pues que calcules los 3/5, ¿no? Porque si tú vendes 2/5, 5/5, que es este subtotal, 2/5, 5/5 menos 2/5, pues esto es 3/5. Pero que esta operación también se puede hacer mentalmente. Tú dices, si yo vendo 2/5, pues me quedo con 3/5. Y 3/5, estos 3/5, que es con lo que tú te quedas, ¿cuánto representan del total? Bueno, pues estos serían 3/5 de 2/3. Porque si tú vendías 1/3, esto suponían 2/3 del total. Entonces, 3/5 de 2/3 son 6 partido de 15. Que esto además se puede dividir, se puede simplificar entre 3. Tú puedes dividir entre 3. 6 entre 3, 2. 15 entre 3, a 5. O sea que tú te quedas al final con 2/5 del total. Tú te quedas con 2/5 del total. Ahora, te dicen que 2/5 del total son 200 metros cuadrados. Es decir, dices, tú vendes 1/3, luego vendes 2/5 de lo que te queda, y eso que te queda al final son 200 metros cuadrados. Bueno, pues si tú has calculado que lo que tú te quedas al final son 2/5, pues dices 200 es a un total lo que 2 es a 5. Y ahora dices 200 por 5 es 2 por 5, 10, serían 1000. 1000 entre 2, 500. Tu parcela tenía 500 metros cuadrados.